Dios les bendiga, queremos darle la bienvenida a todos los que están aquí conectados. Creemos que Dios va a estar ministrando nuestra vida y va a estar trayendo fe, nuevas fuerzas, esperanza y sobre todo dirección a través de su poderosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús hoy queremos pedirte que traigas del cielo, Señor, respuestas, que traigas del cielo, Señor, esa semilla de poder, de bendición que trae conocimiento, que trae verdad, que trae dirección y que trae luz a nuestra vida. Hoy te pedimos, Padre, que obres y operes, Señor, con tu preciosa palabra en cada uno de nuestros corazones, que tu presencia, poderosa Espíritu de Dios, sea tan real, que obres milagros, sanidades también mientras recibimos este mensaje de tu palabra, y también te pedimos que el adversario sea atado, vencido y echado fuera por el dedo de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 17 verso 23 dice: porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Al Dios no conocido es el título del mensaje en este tiempo, y trata esta porción de la escritura de un momento en el cual el apóstol Pablo está en Atenas y empieza a predicar la palabra de Dios con la excusa o con el pretexto de haber encontrado este altar al Dios no conocido. Y esta historia de este altar surge 600 años antes de Cristo. Dice la historia de un historiador griego, Diógenes, que relata cómo Epiménides, un filósofo griego, salvó a Atenas en aquella época donde había una peste. Resulta que de tantos dioses que tenían Grecia, pues no había uno que tuviese la capacidad o el poder para exterminar o para quitar la peste que estaba sobre la ciudad en aquel entonces. Entonces este filósofo se le ocurrió a hacer un altar a un Dios que tuviese ese poder, que ellos no lo conocían, pero que si existía un Dios así que pudiera tener la capacidad para liberarlos de esta plaga, pues ese Dios iba a tener una adoración y una exaltación. Y en ese proceso se estableció que efectivamente fueron libres de esa peste, y ellos dijeron: fue el Dios que nosotros no conocimos el que nos libró, a este le vamos a dejar un altar, y por muchísimos años permaneció este altar allí. El apóstol Pablo llega posteriormente anunciando la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas, y para muchos podría parecer algo tal vez un poco intrépido o tal vez un poco presuntuoso el que el apóstol Pablo fuese al lugar donde había tanto filósofo y donde tantos hombres tenían tanto conocimiento acerca de la vida, acerca de la ciencia, acerca de muchas otras cosas, pero que Pablo les predicase allí acerca de la palabra de Dios. Obviamente estaba hablando acerca de la verdad absoluta, de la verdad de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que es la verdad que Dios estableció aquí sobre la tierra. Y por eso él tenía la seguridad y la certeza de hablar acerca de ese Dios que ellos no conocían y que efectivamente pudo haberlos librado en ese entonces, porque les habló acerca del Dios que es todopoderoso, que no habita en templos hechos por los hombres, que Él es el que provee la vida y que da la vida a todos, y que no requiere todas las atenciones y todo lo que ellos a sus otros dioses le practicaban. Pero también les habló acerca de la resurrección. Dice la palabra de Dios que algunos conocieron o algunos recibieron el mensaje allí en este lugar donde se establecía todo el tema del juicio y la justicia en Atenas, que era el Areópago, y era allí este gran lugar donde predicó el apóstol Pablo. Y hablando acerca de todo esto que tiene que ver con un Dios no conocido, creo yo que uno de los principales temores que puede tener algún predicador o algún pastor con relación a su iglesia, con relación a sus discípulos u ovejas, es el hecho de que algunos de ellos tal vez puedan no estar conociendo verdaderamente a Dios, o tengan una creencia acerca de Dios que es errada. Por tanto, tal vez tienen su fe puesta en un Dios no conocido. Y precisamente por eso vamos a estar hablando acerca de 3 maneras necesarias en las cuales nosotros debemos conocer a Dios, y cómo debemos nosotros conocerlo a Él para que nosotros no tengamos ese tipo de dificultad que tal vez tuvieron aquellos
atenienses. Y la primera de ellas tiene que ver con conocer a Dios a través de la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la Escritura. Nosotros pues generalmente escuchamos testimonios de personas que han conocido a Dios a través de milagros, a través de una sanidad o una dificultad, un momento de enfermedad, de prueba o de aflicción que los acercó a Dios, y a partir de ese momento siguieron caminando con Dios. Pero escuchamos pocos testimonios de personas que se han acercado a Dios porque han empezado a leer de una manera estricta, cuidadosa, minuciosa y detallada la palabra de Dios, y han encontrado que la palabra de Dios les ha tocado. Sabemos que la palabra de Dios es palabra viva y que el Espíritu Santo de Dios está en ella, y efectivamente aquellos que se acercan a la palabra de Dios reciben sanidad y bendición. Pero me gusta mucho el testimonio de Lee Strobel, aquel escritor que era un investigador, un periodista investigador de un periódico en Chicago. Este hombre era un ateo consagrado, un ateo, llamémoslo así, un ateo devoto. Y resulta que la historia de este hombre, que es un libro que se llama El caso de Cristo y que también fue llevado también a la pantalla gigante, también en las redes usted puede encontrar esta película. Es una película muy edificante que puede ayudarnos a levantarnos en fe, porque este hombre lo que vivió fue que su esposa, él siendo ateo y ella también, su esposa conoció a Jesús y tuvo una fe tan radical, tan cimentada en Dios, tuvo grandes cambios, pero además tuvo una fe tan radical que este hombre, que era ateo, vio que no tenía manera de enfrentarse a ella y empezó a hacer una investigación acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Quiso ir al fondo de la Escritura para rebatir los argumentos que tenía su esposa, para quitarle la fe que ella tenía. Entonces él dentro de su recorrido, dentro de su testimonio, muestra cómo, acercándose a la Escritura, él tuvo que consultar a grandes historiadores, a antropólogos, tuvo que ir a aquellos teólogos importantes y trató de quitar todo lo que eran argumentos a favor del cristianismo, pero cada vez se reforzaba más en la convicción y en el saber que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios tiene un fundamento y un cimiento inamovible, que es precisamente Dios mismo. Finalmente este hombre terminó a través del estudio de la palabra, y aunque no se acercó a ella para conocer a Dios, conoció a Dios a través de todas estas cosas que encontró en la Escritura. Entregó su vida al Señor, y a partir de ese momento, de haber reconocido al Señor, de haber dejado el ateísmo, él se convirtió en un hombre que ha dado testimonio en muchas partes del mundo y que ha sido de gran edificación a muchas personas. Y precisamente por toda la argumentación que pudo recabar acerca de la palabra de Dios, muchos han creído en Dios, precisamente entendiendo que la palabra de Dios es un libro sin igual, es el libro de Dios, el libro que tiene nuestra herencia, la herencia que Dios estableció para la humanidad. Pero vemos nosotros cómo él argumenta de una manera extraordinaria en este libro que recomiendo. Y también yo quisiera dar algunos datos puntuales, son muy cortos, pero algo que quede allí para nuestro corazón también, con relación al poderoso y argumentado y sólido fundamento que tiene la Escritura, y tantas cosas que hacen particular y singular a la palabra de Dios. Dentro de ellas podemos hablar acerca de algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que uno de los libros más antiguos, o algunos de los libros más antiguos, como los libros que comprenden el Pentateuco, escrito por Moisés, vemos nosotros cómo fueron escritos entre el año 1400 y el año 1440 antes de Cristo. Entonces, si nosotros vemos que antes de Cristo, en el año 1440, al día de hoy, estos libros tienen un tiempo de 3460 años. Cuando nosotros vemos la Escritura y vemos estos libros y este compendio de libros que tenemos acá, tenemos una riqueza incalculable, una riqueza inigualable. Ningún libro en la tierra tiene la calidad, la complejidad y la estructura que tiene la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios y vemos las riquezas que Dios estableció en ella, pues nuestra fe definitivamente va a ser cimentada y va a crecer. También vemos nosotros que esta palabra de Dios
tiene un potencial o tiene una de las fortalezas que tiene es el tema de su historicidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tiene un soporte de alrededor de 25,000 manuscritos originales, 25,000 manuscritos. Y el libro que está en segundo lugar se llama La Ilíada de Homero, el que habla acerca de Troya. Este libro tiene solo 643 manuscritos, una diferencia abismal entre 25,000 manuscritos que tiene el Nuevo Testamento a 643 que tiene este libro. De allá pueden haber muchos más libros, pero nunca van a tener el soporte que ha tenido la palabra de Dios, de acuerdo a lo que se ha establecido y a lo que se ha encontrado, de los grandes hallazgos que ha tenido la Biblia. También vemos nosotros que la Biblia es singular en cuanto a su continuidad, pues fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores. ¿Cómo puede ser posible que un grupo de hombres o ciertos hombres pudieran ponerse de acuerdo en un periodo de 1500 años para escribir un libro tan grandioso como la palabra de Dios? Definitivamente tuvo que haber sido inspirado por Dios, porque además tiene un hilo conductor y tiene una coherencia extraordinaria. También vemos nosotros que no solamente fueron estos 40 autores, sino las condiciones fueron diversas. Realizaron sus escritos en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en diferentes estados de ánimo, de alegría, de fiestas, de tristezas, de dificultades. Algunos de ellos en tiempos de esclavitud, otros en tiempos de reinado. También fue escrita en 3 continentes diferentes y en 3 diferentes idiomas, en el hebreo, en el arameo y en el griego, con una gran variedad de narración. También está en poesía, en canciones, en sátira, en biografía, en profecía. Nosotros vemos que la palabra de Dios fue escrita en diversos géneros, y lo más extraordinario de esto es que ha llegado a tantos lugares, a tantas esferas y a tantos ciudades, y a tantas personas y tantos corazones han salvado su vida a través de la palabra de Dios, que al día de hoy es el arma poderosa que Dios estableció para los hijos de Dios y para que la humanidad pudiese acercarse a Cristo. Porque también una de las cosas extraordinarias que vemos nosotros en la palabra de Dios es que describe el personaje más extraordinario, describe a Dios, describe a Jesús, cómo Dios envió a su Hijo y cómo ya lo que había sido establecido en el Antiguo Testamento fue y tuvo un cumplimiento en el Nuevo Testamento, como la resurrección de Cristo nos muestra a nosotros una salvación, un plan de redención. Está allí también manifestado a través de la palabra de Dios para la humanidad. Definitivamente la palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar el camino hacia Dios, y precisamente por eso Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo Jesús. Precisamente Dios es el autor de la palabra de Dios que llena de fe nuestras vidas y nuestros corazones. Y por encima de todos estos argumentos y miles más de argumentos que tiene la palabra de Dios, y que nosotros podemos entrar a estudiarlos y entrar a profundizar en ellos, nos damos cuenta que hemos podido vivir, aquellas personas que hemos tratado de estudiar y hemos estado perseverando en años a través de la palabra de Dios, vemos como la palabra de Dios, siempre que nos acercamos a ella, nos infunde fe, nos infunde aliento, nos da nuevas fuerzas, nos da consejo. Precisamente la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que muchas personas han conocido la palabra, han conocido a Dios, se han alejado de ese Dios no conocido porque se han acercado a la Escritura, y Dios ha permitido que la palabra de Dios sea el libro más publicado, más traducido en la humanidad, el libro que más ha llegado a diferentes culturas y a diferentes lenguajes, precisamente para que no haya excusa y todos nosotros conozcamos acerca del plan de redención y rindamos nuestra vida a Cristo. Una segunda manera de conocer al Señor, de alejarnos de ese Dios no conocido, de ese Dios que creó el cielo y la tierra y que luego en su poder y en su gloria ha manifestado la salvación a través de Jesús con poderosas señales y con milagros, es efectivamente conocer al Señor a través de
lo prodigioso de su mano a través de las señales, a través de la bendición que Dios establece para cada uno que ha recibido milagros de Dios. Entonces podemos conocer al Señor a través de la palabra de Dios, podemos conocer al Señor a través de los prodigios y de su mano poderosa. Dice en Juan 10, 37, 38, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Prácticamente Jesús les decía, no creen a la palabra, o no me creen a mí, crean por lo menos en las obras que yo hago. Y precisamente Dios se manifiesta por su Santo Espíritu de una manera poderosa. No hay persona que no haya recibido un milagro extraordinario de Dios, lo haya reconocido o no lo haya reconocido. Dios ha obrado infinidad de milagros, una cantidad extraordinaria de milagros en cada persona. Aun cuando no crea en Él, la manifestación de Dios ha estado allí para obrar. Pero muchas personas también llegan a los pies de Dios o se acercan a Dios porque tienen una necesidad de un milagro, porque necesitan que Dios les responda. Y eso está bien porque finalmente Dios se manifiesta a través de su poder sobrenatural para traer vida y para traer sanidad y restauración. Y Dios es poderoso y es bueno. Pero muchos que se acercan no buscan o no quieren continuar con una relación de conocimiento, de cercanía con Él una vez reciben el milagro. Muchos de los que se acercan tal vez reciben un milagro, pero esto no significa que se acercan porque quieren conocerlo a Él. Y precisamente dice en Mateo capítulo 5, verso 45, dice, su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y algunas personas creen que por recibir un milagro de Dios, porque Dios les suple el alimento, porque Dios les suple un sustento, un trabajo, una provisión, en fin, porque Dios se manifiesta con su bendición, es decir, con su mano proveedora, con sus prodigios sobre su vida. Algunas personas asimilan o toman o interpretan esto como que Dios les tiene como hijos, o como Dios ya los ha aceptado como hijos, o que son salvos porque Dios les ha bendecido, les ha dado provisión, y no es así. La palabra de Dios dice que nosotros recibimos la salvación porque creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y Dios dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios es poderoso y Dios hace bien a quien desea hacer bien, pero esto no significa que el que tengamos el bien, la misericordia, la benevolencia de Dios no necesariamente significa que nosotros le conozcamos, que nosotros estemos cerca de Él. Nosotros como hijos y como criaturas de Él debemos ser agradecidos y tener una vida completamente al servicio de Dios. Y una de las cosas que preocupa precisamente en este tiempo, que también precisamente como en el ejemplo que estábamos manifestando acerca de lo que azotó en algún momento a Atenas, esa plaga, pues también la humanidad sabemos que está afrontando una plaga, y muchas personas han buscado oración en los hijos de Dios, en los ministros de Dios, para que haya un milagro sobrenatural, para que esa forma de Dios manifestar su poder y también su amor les rescate de la muerte, les rescate de la enfermedad, y hemos sido testigos del poder de Dios, como Dios ha liberado y ha sanado personas que prácticamente ya estaban a punto de partir, ya estaban precisamente a punto de ser desconectadas o tal vez conectadas, y hemos orado por personas en diferentes ciudades y Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria porque Dios ha sanado, Dios ha liberado. Pero una de las cosas que nos queda allí como tal vez un poco de preocupación es: Dios sana y Dios libera, pero toda la gloria es para Él porque Él es el que lo hace, y esos testimonios son para la gloria de su nombre. Pero ¿qué pasa con el alma de aquellas personas que se acercaron por esa necesidad? Conocieron el Dios de milagros o conocieron el milagro de Dios, pero muchos tal vez no se acercan nuevamente a vivir una vida con Él, o a conocerlo más, o a profundizar en Él. Por eso dice la palabra precisamente, Dios
sana a los enfermos. Dice Santiago 5:15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Pero también continúa diciendo, y si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Hay una porción importante y es que tenemos la obligación de orar por otras personas o el ministerio, el deseo de orar porque es nuestro llamado. Dios obra milagros, Dios obra sanidades como los hemos podido ver, pero también habla acerca del pecado y del arrepentimiento que es necesario que sea la persona libre de pecado, que proceda al arrepentimiento por la intervención de Dios también en este toque. Es decir, una de las maneras en las cuales Dios se manifiesta de manera prodigiosa en la humanidad es a través del perdón de pecados, también de los milagros, pero el perdón de pecados es una manifestación poderosa de prodigios de Dios y de milagros de Dios y de bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos separados de Dios, realmente no le conocemos cuando caminamos en pecado y hay personas que tal vez se acercan a Dios de una manera momentánea y Dios les puede limpiar y les puede sanar y les puede liberar de pecado, pero ¿qué va a pasar en adelante cuando no siguen una vida con Dios, cuando su vida no se ha rendido completamente a Dios? Pues no deja de ser un tema que es necesario tener en oración y que pues también es necesario compartirlo y hablarlo en este tiempo. También vemos nosotros que algunos creyentes tal vez andan desprevenidos porque consideran que ya conocen suficientemente a Dios y en algunos casos consideran que no es necesario de estar congregándose o conectándose pues en el tiempo en el cual estamos realizando algunas actividades virtuales, pues porque ya le conocen mucho o porque tienen muchas ocupaciones. Y creo yo que en el reino de los cielos no es necesario. Aquella persona que realmente conoce a Dios no necesita que le estén rogando el que ore, el que lea la palabra de Dios, el que siembre en su iglesia, el que se esté congregando. No es necesario estarle rogando. ¿Por qué? Porque la persona que conoce a Dios sabe quién es Dios, sabe a quién le sirve y quiere estar en la medida de lo posible, estar continuamente con Él. Y muchas personas que eran inconstantes antes en la presencialidad, llamémoslo de esta forma, también se ha visto cómo su inconstancia se ha trasladado a la virtualidad y les cuesta, aun cuando cuesta menos conectarse en lo virtual, les cuesta más tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez en su corazón no habían conocido realmente al Dios de su salvación. Tal vez todavía en su corazón tienen a un Dios no conocido o consideran o creen que lo conocen, pero no es así. Tal vez lo conocen porque han visto su mano operando poderosamente en sus vidas, pero realmente a profundidad y como una relación sana, como una relación divina, como podríamos llamarlo, pues tal vez no. Y vemos nosotros en Hebreos capítulo 5 verso 12 dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando el evangelista del libro de Hebreos, está manifestándole a aquellos que están recibiendo este mensaje cómo todavía ellos tienen necesidad de leche, como si fueran bebés espirituales, como si todavía, a pesar de los años o a pesar del tiempo de la palabra que se les ha sembrado, todavía están pidiendo leche y no están comiendo alimento sólido, no están creciendo en Dios. Es decir, hay al parecer una desnutrición espiritual, es lo que está manifestando aquí el libro de Hebreos, que probablemente fue escrito por Pablo, pues tiene la forma en la cual él se expresaba. Entonces aquí se está mostrando cómo muchas personas tal vez han llegado a los pies del Señor y se han estancado porque han permanecido tal vez con una manera errónea de lo que Dios espera de ellos o de lo que Dios espera de nosotros. Otro problema que causa tristeza en el cuerpo del Señor y en los que sirven a Dios es el ver cómo algunos creyentes consideran que conocen a Dios, pero le conocen tan poco porque viven su relación en cuanto a su relación con Él, con relación a la iglesia y a la manera en cómo viven su vida cristiana, pues lo viven bajo unas condiciones de oferta y demanda. ¿A qué me refiero yo con esto? Quiero ser cuidadoso con esto porque no quiero ni ofender a Dios ni ofender su iglesia con esto, pero en algunos casos
Sabemos por experiencia cómo hay personas y hemos conocido algunos amigos pastores de ciertos municipios que tienen muchas iglesias cristianas en el lugar, y muchas personas se denominan o lo son denominados como que algunas personas pertenecen a la iglesia flotante, y llaman iglesia flotante a aquellas personas que están de iglesia en iglesia y que prácticamente todos los pastores del municipio los conocen porque están rotando continuamente, o se conocieron finalmente a todas las congregaciones porque de alguna forma no se sintieron bien en algún lugar, en algún lugar les hicieron algo, se ofendieron por alguna razón. Y tal vez son personas que han buscado a Dios de acuerdo a lo que se les puede ofrecer en una determinada congregación. Es decir, a eso me refiero como oferta y como demanda. Es como que llegar a un lugar y donde les ofrezcan algo mejor o donde tengan mejores posibilidades, allí se van a quedar. Pero tristemente la experiencia muestra que aquellas personas que viven así, entendiendo que Dios es un Dios celoso con su iglesia, pues realmente no van a conseguir mucho, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, todo eso también va a cosechar. Conforme se siembra, conforme se recoge. Y esa no es la manera en la que Dios ha establecido que debemos conocerlo a Él. Dios define un lugar en el cual Dios nos va a alimentar y nos va a bendecir a través de su palabra. Y en esos lugares tal vez vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, van a haber situaciones tal vez que tal vez puede ser que generen algún tipo de prueba para nuestra fe, pero el momento en el cual la persona o el creyente va a tener su fe bajo prueba es un momento que Dios le va a permitir para que su fe sea probada y siga creciendo en fe y pueda pasar a un nuevo nivel. Y no me refiero a aquellos lugares donde tal vez hayan sucedido cosas de inmoralidad y cosas terribles. Pues si hay algo así, pues es necesario irse de algún lugar. Me refiero a aquellas personas que estando en un buen lugar, en un lugar donde son alimentados conforme a lo que Dios ha establecido, donde han recibido bendiciones y aún donde Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural y ha bendecido sus vidas. ¿Cómo es posible que una persona que tenga una prueba o una situación tal vez haya tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible? Sucede y se da. Y eso precisamente es algo que pues muestra cómo algunas personas no están cimentadas en la roca, es decir, no están fundadas en la roca que es Cristo Jesús. Esto pues lo hablamos desde la experiencia y no es algo científico ni tampoco algo absoluto que podemos generalizar para todo el mundo, porque no es así. Sin embargo, definitivamente va a mostrar que aquellas personas que aún no han conocido a Dios, es decir, no se han comprometido real y verdaderamente con Dios, con su iglesia, con lo que realmente significa el evangelio, muy probablemente van a ser personas que no van a alcanzar a ser salvas. ¿Por qué lo digo? Y con temor y con temblor lo digo. ¿Por qué? Porque es imposible que el reino de los cielos, que es orden, que es justicia y que es la sabiduría de Dios establecida para los hijos que han aceptado el sacrificio de Cristo y han renunciado a sus propias pasiones y han querido tomar el camino de Cristo, es imposible que Dios vaya a estar el día que Dios vaya a llevar a las personas, les vaya a estar rogando: bueno, ya vengo por ti, ¿quieres venir conmigo o no quieres venir? No, Dios va a ir efectivamente por los que son suyos y los va a llevar a su reino. ¿Por qué? Porque los conocen y los suyos también le conocen. Estamos hablando de la adoración al Dios no conocido, y Dios sí conoce a sus hijos y sus hijos sí deben conocerle a Él. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, 27, 28, dice: las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso dice: las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué nosotros como hijos, como ovejas de Dios, le vamos a seguir? Porque conocemos la voz del Señor, porque conocemos el llamado del Señor, porque nuestras vidas ya han sido rendidas al Señor, y a pesar de que vamos a cometer errores y que nos vamos a equivocar y tal vez pecar, pues Dios está allí para perdonarnos cuando nos arrepentimos y entendemos que realmente nuestra vida debe estar consagrada
a Dios, no por lo que Él nos da o no necesariamente por los milagros que hemos recibido. Esa es una de las maneras en la que lo podemos conocer, sino más bien porque hemos reconocido que Él es el Salvador de nuestras vidas, y el milagro más grande que sucede en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Por eso muchos rehúsan conocer a Jesús y solo les bastará la respuesta sobrenatural de Dios, olvidando la necesaria gratitud salvadora demandada por Jesús en Lucas 17:17, donde Jesús dijo: ¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús estaba manifestando la necesidad de darle gloria a Dios cuando Dios se manifiesta. Cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él, para reconocerle y para mostrar una gratitud en medio de nuestra alabanza y de la gloria que debemos darle a Él. El tercer punto por el cual podemos conocerle, que también se manifiesta en los primeros dos, en la palabra de Dios y en el poder sobrenatural, es conocer a nuestro Dios a través del Espíritu Santo de Dios que está en medio de este mensaje y que está ministrando nuestras vidas. Conocer al Espíritu Santo de Dios es el que nos va a enseñar todo lo que nosotros necesitamos acerca de Dios. Realmente podemos conocer a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos enseñados a caminar en medio de las dificultades y las pruebas por el Espíritu Santo de Dios. Y dice Juan 16:12, verso 13: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está manifestando cómo Jesús mismo está hablando, que el Espíritu Santo de Dios es el que les va a enseñar, y que habían cosas que no podrían sobrellevar, pero podemos sobrellevar el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Esta es esta gran promesa que Dios nos ha dado a nosotros, y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que ser conocedora de Dios, pero también conocedora de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Es un llamado especial en este tiempo para que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, quien nos enseña todas las cosas, quien merece toda la honra, quien es puro, perfecto, y quien fue enviado por el Padre, anunciado por Jesús, para que seamos guiados y que lo conozcamos a Él. Jesús habló del Padre, por eso Él decía que te conozcan a ti, y también el Espíritu Santo de Dios dice que está hablando, y no hablará de lo suyo, hablará de Jesús y hablará de nuestro Padre Celestial. Si en este tiempo, con relación al conocimiento de Dios, pudiésemos hacernos una pregunta de cómo definiríamos el Evangelio de Jesucristo. Si te doy unos segundos y tú pudieses pensar por un momento, ¿cómo definirías el Evangelio de Jesús? ¿Cuál sería la definición que le darías al Evangelio? Según la palabra, según lo que has aprendido, no lo sé. Que tú pienses aquí en este momento, ¿cómo definirías el Evangelio de Cristo? ¿Cuál sería tu definición? ¿Cuáles serían las palabras que emplearías para decirle a alguien acerca de la vida que Dios te ha dado, de la vida que Dios te está entregando, del conocimiento de Dios? ¿Cuáles serían esas palabras? Medita por favor en ellas en este momento, para ver qué es lo que hay en tu corazón, para evaluar cómo conoces a Jesús, cuál es la definición o cuáles son las características que tú tienes del Evangelio. Algunos podrán estar pensando y declarar, bueno, el Evangelio no es una religión, es una relación. Y esta es una palabra que nosotros usamos, una frase que usamos y es muy común, pero ¿hasta qué punto podría definir realmente si esto es el Evangelio o no? Otra definición podría decir es que Dios me ha llamado con un propósito. Esa podría ser una definición, pues tal vez se queda corta. Otra definición podría decir: Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí. Eso también podría ser otra forma en la cual tú podrías definirlo. Tal vez, muy probablemente también sería una definición muy corta. Otra definición podría ser: el Señor es mi buen pastor y nada me faltará. Algunos podrían pensar que el Evangelio de Jesús es eso.
pero también se quedan cortos. Sí es nuestro buen pastor Jesús, pero se queda corta esa definición. Creo que pensaríamos o tendríamos que usar unas palabras un poco más detalladas, un poco más amplias para definir la grandeza de lo que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Y hay muchas porciones de la Escritura que van a hacer esa definición, esa caracterización de lo que es realmente el Evangelio. Pero aquí voy a mencionar o voy a leer algunas de ellas. Bueno, primero antes de eso voy a leer Marcos 8, verso 34 y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creo yo que una de las características principales, antes de leer la definición, una de las características principales que tiene el Evangelio es que no se trata tanto de nosotros. Se trata es de Jesucristo. Se trata de aquel en quien hemos creído. Porque cuando decimos, sí, definimos el Evangelio desde mi perspectiva, desde que Dios tiene un plan para mí, desde que Dios es mi buen pastor. Y si lo definimos de esa forma, lo estamos definiendo todo desde nuestra perspectiva y para nuestro propio bien y beneficio. Creo yo que el Evangelio está hablando más acerca de cómo nosotros rendimos nuestra vida, cómo nosotros nos convertimos en siervos y esclavos por amor de Jesucristo para estar a disposición de lo que Él quiere obrar y de lo que Él ha establecido. Y entendiendo pues ya más esta porción, tendríamos que pensar que el Evangelio tiene que ver con lo eterno, con lo sobrenatural y cómo nosotros servimos para predicar esa sobrenaturalidad de Dios que trae vida, trae bendición en una vida de rendición a Él. Dice Hechos capítulo 10, verso 38 al 44. Recordemos que el libro de Hechos muestra realmente los hechos de los apóstoles inspirados o guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos el evangelio y testificásemos que él es el Dios que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y brevemente usted lo va a leer en su casa, usted va a meditar en esta porción en su casa, para reestructurar o reevaluar o mejorar la definición que usted tiene del Evangelio. Pero aquí vemos muchos puntos importantes que podemos tomar allí para reestructurar cómo lo hemos definido nosotros. Está hablando que el Espíritu Santo de Dios ungió ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo, habiendo sanado a todos los oprimidos por el diablo, está manifestando cómo el Evangelio de Jesucristo se manifiesta con poder, ya lo hemos visto, para que muchos sean sanados, sean liberados y también se acerquen a Jesús. Pero ¿quién es el que unge? El Espíritu Santo de Dios, manifestándose con poder para derribar las obras del diablo, como lo manifiesta aquí también. Y dice: y nosotros somos testigos. Están manifestando aquí los apóstoles cómo ellos testificaron acerca de Jesucristo. Cuando tú has recibido a Jesús como el Señor de tu vida, es menester, es necesario y es prácticamente, llamémoslo de esta forma, una obligación por amor de predicar y de testificar acerca de Jesucristo. Cuando estás predicando acerca de aquel que te salvó, de aquel que te amó, estás efectivamente haciendo parte del Evangelio, a lo que Jesús te ha llamado. Y sigue declarando acerca a cómo Dios le levantó de los muertos, cómo le levantó al tercer día y cómo ellos le vieron resucitado. El milagro de la resurrección es el soporte principal y fundamental
que nos lleva a nosotros a saber que somos salvos y que también vamos a resucitar juntamente con Cristo un día cuando Él nos llame. Eso hace parte del Evangelio. El Evangelio es más que nuestra vida terrenal aquí, hace parte de nuestra eternidad celestial, y mientras llega esa eternidad, cómo nosotros testificamos a Jesucristo y cómo le servimos al Señor, cómo estamos conectados con su iglesia y cómo honramos su nombre. Y sigue diciendo acerca de que Jesús fue puesto como juez de vivos y de muertos, y está hablando acerca del perdón de pecados. Es necesario entender que en el Evangelio de Jesucristo debe existir el arrepentimiento. A veces nosotros le predicamos a otras personas el Evangelio de Jesús y le estamos diciendo que Dios les ama incondicionalmente, y pues realmente Dios llama al arrepentimiento, y aquel que se arrepiente y que cree en Jesús pues es salvo, pero sin arrepentimiento no hay salvación. Es necesario entender que el amor de Dios no es incondicional, desde el punto de vista de que si la persona no se ha arrepentido de sus pecados, que efectivamente todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pues no podemos conocer a Jesús, a ese Salvador, a ese que es nuestro Dios. Y sigue diciendo también que efectivamente dice, dando testimonio de todos los profetas. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de cómo por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fue anunciada la venida del Mesías y se cumplió en el Nuevo Testamento. Está incorporando también el conocimiento de Dios a través de la palabra. Entonces hemos visto, empieza el Espíritu Santo de Dios que ungió a Jesús, así conocemos a Dios. Empieza también o manifiesta el poder de Dios sobrenatural para sanar a los enfermos y para resucitar a Cristo. Conocemos también a Dios a través del poder sobrenatural y de los milagros de Dios, pero también manifiesta cómo el Espíritu, cómo la palabra de Dios que ha sido escrita se ha cumplido, y también tiene muchas otras profecías que han de cumplirse y están allí escritas para el bien de sus hijos y para que seamos entendidos y conocedores también de lo que Dios tiene por venir. Pero esta definición de la Escritura me parece extraordinaria también, porque empieza con el Espíritu Santo de Dios y también finaliza con el Espíritu Santo de Dios, porque cuando Pedro estaba predicando este mensaje y estaba hablando estas palabras, dice que el Espíritu Santo de Dios se agradó o se manifestó de una manera tan extraordinaria que tocó a las personas que estaban allí. Cayó el poder del Espíritu Santo de Dios sobre estas personas que estaban allí. Es decir, nosotros no podemos concebir el Evangelio de Jesús o concebir a Dios sin el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la convicción y el conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña a conocer a Dios, es el que nos enseña la palabra y se manifiesta con poder para enseñarnos a Jesucristo y para acercarnos al Padre, pues tal vez estamos realmente desconociendo lo que Dios nos quiere entregar. Y para finalizar, en 2 de Timoteo del 1 al 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros hemos sabido en quién hemos creído. Sabemos que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Le confesamos diariamente como el Dios de nuestra vida. A Él servimos, para Él vivimos, y sabemos que ese Dios no es un Dios desconocido para nosotros. Es un Dios que ha hecho todo lo posible para que le conozcamos. Es un Dios que no merece indiferencia. Es un Dios que no merece que lo ignoremos. Es un Dios que ha hecho todo lo posible, y va a haber un día en el cual Él nos va a llamar a su presencia. Ese día tiene que ser anhelado por cada uno de nosotros, y no solamente esporádicamente, sino diariamente debemos anhelar su presencia hasta el momento en el cual Él decida o Él considere que ya debemos irnos a su presencia. Hemos hablado acerca del Dios no conocido de los griegos,
pero hoy creemos que hemos hablado acerca del Dios conocido por sus hijos, el Dios al cual sus hijos honran, al cual sus hijos obedecen, al cual sus hijos encuentran en la palabra, en los dones y en la manifestación, en las bendiciones de Dios, y que con gratitud se acercan a Él para reconocerle. Hemos hablado acerca de ese Dios que se manifiesta por su Santo Espíritu para traer vida, bendición y discernimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias y creemos, Señor, que tu presencia poderosa y tu Santo Espíritu va a estar infundiéndonos sabiduría, dirección para conocer a nuestro Dios, para conocer a nuestro Papá, para conocer a nuestro Padre Celestial y para ser guiados por ese camino de verdad, por el único camino al Padre que es Jesús, para ser instruidos en la verdad. Hoy te damos gracias, Señor, y oro para que tú bendigas cada vida de los que están allí conectados. Hoy oramos, Señor, para que cada uno de ellos sean inscritos en el libro de la vida, para que cada uno de ellos pueda caminar confiadamente de tu mano y que tengan el deseo eterno de estar viviendo para ti por la eternidad. Yo bendigo cada vida, yo bendigo cada persona que se ha conectado, cada persona que está recibiendo este mensaje. Creemos, Señor, que va a ser edificada, va a ser ministrada y va a ser transformada por el poder de tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, y oramos también para que tú bendigas, Señor, nuestra nación, para que tú tomes el control y como es en el cielo, venga tu voluntad perfecta sobre la tierra para acabar y exterminar toda plaga, toda peste, pero también para derribar todo plan de destrucción del maligno. Hoy bendecimos, Señor, y te entregamos y te presentamos esta tu nación, Colombia, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero hacerle una invitación final a aquellas personas que están recibiendo este mensaje, que están reconectándose con Dios, que están queriendo conocer más a Dios, pero aún no se han conectado a una iglesia, a un lugar donde puedan recibir el mensaje, donde puedan recibir la palabra de bendición. Quiero invitarles para que puedan declarar con sus bocas, con sus labios, estas palabras que les voy a enseñar, donde confiesan que Jesús es el Señor de sus vidas. Pueden hacerlo así. Padre Celestial, te doy gracias y te pido perdón por mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor de mi vida. Me arrepiento por mis pecados. Te pido que tu Santo Espíritu me guíe a partir de hoy. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Hoy te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Amén. Hiciste esta oración, el Espíritu de Dios va a estar guiándote. Habla con el Espíritu Santo de Dios. Pídele dirección en el nombre de Jesús y Él va a estar allí para ministrarte, para sanarte y para conducirte. Dios les bendiga a todos. Chao.